Todos. Vamos a continuar con el tercer video de este último tema y aquí lo que vamos a estudiar pues es una subclasificación, lo podemos ver así, que existen de los operadores normales. Es decir, todo operador normal, además de ser normal, lo podemos clasificar como un operador de tipo simétrico, hermitiano, antisimétrico, antihermitiano, ortogonal y unitarios. Entonces vamos a ver precisamente en este video cuáles son las condiciones que necesito para clasificar a un operador como alguno de estos tipos, que en principio pues suenan bastantes tipos, pero vamos a ver que hay una relación muy estrecha, por ejemplo, entre los simétricos y los hermitianos, los antisimétricos y los antihermitianos, y los ortogonales y los unitarios, así como en álgebra, como se ve en la asignatura de álgebra en matrices. Por eso yo considero muy conveniente que antes de que empecemos a hablar de operadores, vamos a recordar lo que se vio en la asignatura de álgebra, en ese tema número 6 donde se habla de matrices, y específicamente en el tema donde se hablaba de varios tipos de matrices y qué condiciones cumplían esas matrices. Entonces vamos a manejar todo esto para una matriz A. Del lado izquierdo nos vamos a concentrar en la particularidad de que la matriz A solamente tenga coeficientes en los números reales. Y en la columna derecha nos vamos a concentrar en que los miembros de la matriz A pueden ser números complejos. Entonces, una matriz que es simétrica, este concepto de simetría en matrices, pues incluso nosotros lo podemos imaginar de forma gráfica. Simetría va a significar que, bueno, todos los miembros que están sobre la diagonal principal coinciden uno a uno con los miembros que están bajo la diagonal principal. Si nosotros suponemos que esa diagonal principal es como un eje de simetría, y entonces se refleja lo que tenemos de un lado de la diagonal principal con lo que tenemos del otro lado. En términos, ya ponerlo en una expresión, pues eso sería equivalente a la que la matriz transpuesta de A sea igual a la matriz original. Y a toda matriz que cumple esta propiedad le llamábamos entonces como matriz simétrica. Una matriz antisimétrica, lo único que cambia de la simétrica es este signo que tenemos aquí. Es decir, este prefijo anti lo vamos a trasladar solamente como un signo negativo. ¿Qué significa eso? Que los miembros de la matriz coinciden arriba y abajo, pero que hay un signo negativo involucrado. Entonces, a esa matriz que cumple esta condición de que la transpuesta sea igual a un escalar de -1 multiplicando a toda la matriz, le vamos a llamar como una matriz de tipo antisimétrico. Y también se ve una matriz que se le conoce como ortogonal. Esta matriz, la propiedad que cumplía es que si multiplicamos a A por su transpuesta, teníamos que llegar a una matriz identidad. Es decir, 1 sobre la diagonal principal y ceros fuera de la diagonal principal. Eso también a veces resulta útil si lo relacionamos con que la transpuesta de una matriz va a ser igual a la inversa de la matriz, ¿sí? Estas dos expresiones pues podemos verlas como equivalentes para el caso en el que la matriz A tenga inversa, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es que vamos a utilizar alguna de estas dos expresiones a conveniencia dependiendo del problema que queramos resolver. Entonces, esto para números reales. Son tres tipos de matrices que en realidad podríamos resumir a dos, dado la similitud que tenemos aquí con la simétrica y la antisimétrica, que yo siempre que lea anti entonces voy a interpretar que es relacionarlo con la negativa. Podríamos decir que nada más tenemos dos tipos, si es simétrica o si es ortogonal, que es esta condición. Ahora del lado derecho vamos a recordar lo que hacíamos cuando la matriz tenía coeficientes complejos, que va a ser exactamente lo mismo. Vamos a encontrar una relación muy estrecha entre la simétrica y la hermitiana. ¿Con qué cambio? Que ahora en lugar de trabajar solamente con la transpuesta, voy a trabajar con la conjugada transpuesta, ¿sí? Recordando entonces que qué pasaría si esta matriz yo le quiero encontrar su conjugada transpuesta y es una matriz que solamente tiene coeficientes o miembros a los números reales, pues solamente voy a trabajar con la transpuesta y por eso caigo en este caso. Entonces una matriz hermitiana era aquella que su conjugada transpuesta era igual a la matriz original. Y la que viene es una matriz antihermitiana. ¿Qué va a pasar? Que entonces solamente le voy a añadir el signo negativo a la matriz original y la propiedad es la misma que la simétrica.
que se relaciona entonces estrechamente con la antisimétrica. Y finalmente tengo a la matriz unitaria, que lo único que va a cambiar respecto a la ortogonal, pues es precisamente que en lugar de la transpuesta, voy a trabajar con la conjugada transpuesta. ¿Sí? Y que en dado caso de conveniencia podría decir que la conjugada transpuesta es igual a la inversa. Entonces, a pesar de que sean 6 tipos de matrices, en realidad nosotros podemos resumirlas porque guardan una relación muy estrecha cada una de estas matrices. Entonces, si estoy trabajando con matrices con coeficientes en números complejos, la propiedad que voy a utilizar es conjugada transpuesta. Si estoy en los números reales, voy a utilizar la transpuesta. Prefijo anti significa que voy a trabajar con el negativo de la matriz, y prácticamente es lo que tendría que recordar para poder establecer esa clasificación simétrica hermitiana, antisimétrica antihermitiana, ortogonal y unitaria. Ahora, con todo eso en la mente, vamos a ver cómo reflejamos esto a operadores. Entonces dice, sea B un espacio vectorial sobre los complejos, y aquí entre paréntesis sobre los reales. ¿Qué significa esta notación? Que bueno, todo lo que ustedes vean sin paréntesis, por ejemplo hermitiano, va a estar referido a números complejos, a un espacio vectorial complejo o sobre el campo de los números complejos. Todo lo que vean entre paréntesis, entonces es un espacio vectorial sobre los reales, sobre el campo de los números reales. Se fijan la relación que guarda aquí. Hermitiano cuando tengo coeficientes en los números complejos, simétrico cuando tengo coeficientes en los números reales. ¿Y qué voy a decir? Bueno, este espacio tiene un producto interior definido y un operador lineal. En este caso ya vamos a decir que es normal. Voy a decir que T es un operador hermitiano o simétrico si se cumple esta propiedad, que dice que el adjunto sea igual al operador original. ¿Cómo podría entonces relacionar esto con lo que vimos en álgebra? Bueno, con lo que se vio en la asignatura de álgebra. Pues lo vamos a poder relacionar si yo sé que cada operador va a tener una representación matricial, y entonces yo sé que el adjunto lo voy a poder relacionar con la operación conjugada transpuesta. Entonces aquí estoy diciendo si la conjugada transpuesta es igual a la matriz original, ¿qué va a pasar aquí? Sería esta propiedad, entonces le voy a llamar al operador como hermitiano. Si además en lugar de tener coeficientes esa matriz en los números complejos los tengo sobre los números reales, entonces puedo hablar aquí y relacionarlo con la matriz transpuesta. Más adelante vamos a verlo en términos de matrices, pero quiero que vayamos viendo la relación que existe con estos nombres y la propiedad que tienen que cumplir para que yo los pueda catalogar de cierto tipo. Entonces, si se cumple esto, que el adjunto sea igual al operador, yo le voy a llamar a este operador como hermitiano si estoy sobre los números complejos o simétrico si estoy sobre los números reales. Y si yo traslado esto a la condición original que nosotros teníamos para definir un operador adjunto, que lo vamos a recordar de forma muy breve, es esta de aquí, ¿no? Déjenme borrar todo esto que hicimos. ¿Sí? Me dice imagen del vector u en producto interior con un vector b va a ser igual al vector u en producto interior con la imagen, pero ahora bajo el adjunto de ese vector b. Mi condición entonces para que yo le pueda llamar a un operador como hermitiano simétrico es que t sea igual al adjunto de t. Y entonces voy a reescribir esta expresión tomando eso en cuenta, y lo que va a pasar pues es que mi expresión incluso se simplifica, y solamente aquí en lugar de tener el adjunto, la imagen de b bajo el adjunto de t, solamente tengo la imagen respecto a t. Y entonces si yo valido que se cumple esto, puedo concluir que el operador es hermitiano o es simétrico, otra vez dependiendo si estoy sobre los complejos o sobre los reales. Y para el antisimétrico es exactamente lo mismo, solamente que ya platicábamos lo mismo que acá. Cuando yo hablo de anti, voy a relacionarlo con un signo negativo. Y entonces el operador adjunto, cuando el operador adjunto sea igual a menos el operador original, yo le voy a llamar antihermitiano si estoy sobre los complejos y antisimétrico si estoy sobre los reales. Y si yo reescribo la condición que tendría que cumplir, pues va a ser igual a la que tengo aquí arriba, solamente que tendría menos la imagen de b bajo la transformación t
Y como ese menos en realidad es un escalar de -1 que multiplica al operador, por las reglas de producto interior podemos sacarlo de la evaluación del producto interior y entonces por eso el menos aparece acá. Y finalmente voy a decir que un operador es unitario u ortogonal si se cumple que el adjunto es igual a la inversa del operador original. Si yo reescribo entonces la condición que se tiene que cumplir, pues si yo hablo de que el operador adjunto es igual a la inversa, recordando que el adjunto estaría aquí, pero si yo no lo quiero escribir en términos de la inversa y solamente del operador, pues si aquí yo tenía la imagen respecto a la inversa de b, pues esto va a ser el vector b y este se va a convertir en la imagen del vector b. Y así me quedaría la condición. Todo operador que cumpla esta condición, entonces le voy a llamar como un operador de tipo unitario si estoy sobre los complejos, ortogonal si estoy sobre los reales. Entonces son esas tres condiciones que se tienen que cumplir y esto mismo que acabamos de platicar lo podemos ver como matrices, que es exactamente lo mismo que se vio en álgebra y son los mismos conceptos que vimos en la diapositiva anterior. Con la misma consideración que tenemos que tomar en cuenta para obtener el adjunto mediante matrices, sigue gobernando en este proceso. Es decir, todas las matrices que tengo aquí tienen que estar estrictamente referidas a una base de tipo ortonormal. Todo lo demás es lo mismo, espacio vectorial B sobre complejos, sobre reales entre paréntesis, con un producto interior, sea cual sea, y una base ortonormal que tiene que ser ortonormal para ese producto interior en cuestión. Tenemos además un operador lineal de tipo normal y supongamos que ya conocemos su representación matricial. La condición para que yo le pueda llamar a un operador como hermitiano o simétrico, pues es que el adjunto sea igual al operador original. En términos de matrices, implicaría que si yo obtengo la conjugada transpuesta de la matriz asociada al operador original, esta va a coincidir con la matriz asociada al operador original. Esto si estoy en un espacio vectorial sobre números complejos. Si solamente son reales, entonces puedo trabajar solamente con la transpuesta. ¿Por qué? Porque la conjugada de toda matriz que solamente tiene números reales, pues coincide con la misma matriz. Caso entonces antihermitiano, son las mismas condiciones, solo le voy a añadir un signo negativo a la transformación al operador original y entonces puedo reescribir estas expresiones añadiéndolo a ese signo negativo a la matriz asociada al operador original. Y vamos a decir entonces que T es un operador unitario u ortogonal y se cumple la misma condición que su adjunto sea igual a la inversa del operador. En términos de matrices, entonces va a ser más sencillo de ver si yo multiplico a la matriz asociada al operador original por la conjugada transpuesta, tendré que llegar a la matriz identidad, que es la misma condición que tenemos por aquí. Si estoy sobre los reales, cambio la matriz conjugada transpuesta solamente por la transpuesta y la condición es la misma. Esto, otra vez, es muy importante, solamente si yo conozco a la matriz referida a una base ortonormal. Entonces, nuevamente aquí se vuelve indispensable que dependiendo de la información que yo conozca del problema, voy a tomar la decisión si resuelvo el problema mediante matrices o si resuelvo el problema mediante reglas de correspondencia. Y las condiciones son las mismas. Si yo puedo proponer a la base canónica como ortonormal, lo resuelvo por matrices. Si no lo puedo hacer, mejor hago un planteamiento mediante reglas de correspondencia utilizando estas condiciones. Entonces este tipo de problemas son bastante similares a cuando me piden obtener el adjunto de un operador lineal. Incluso yo podría obtener el adjunto y solamente utilizar esta propiedad. Si el adjunto coincide con el operador original pero con un signo de menos como factor común, entonces ya puedo concluir que se trata de un operador antihermitiano o antisimétrico. Entonces, finalmente, ¿para qué nos podría servir? En realidad sirve para muchas más otras cosas. Podemos obtener más información de los operadores si ya conozco de qué tipo es. Aquí no se platican porque son propiedades que están más asociadas ya al problema físico que estemos resolviendo. Es decir, en una asignatura ya ustedes más avanzadas están resolviendo un problema dependiendo de su ingeniería. Y entonces ya leen por ahí en un libro que dice, no, pues este operador normal es hermitiano o es un operador
antihermitiano. Y entonces ahí les van a dar más conclusiones, además de las que se están dando aquí, pero ya asociadas a un fenómeno físico. Aquí solamente por mencionarles algunas, pues bueno, es que si sabemos que si el operador es hermitiano, perdón, podemos concluir que sus valores característicos siempre van a ser reales, ¿sí? Si el operador es antihermitiano, sus valores característicos van a ser imaginarios, y si el operador es unitario, pues si yo calculo el módulo, por así decirlo, de esos valores característicos, ese va a ser igual a 1. Entonces, esa es una aplicación que se le puede dar, que a raíz de que yo conozca de qué tipo operador, con qué tipo de operador estoy trabajando, puedo inferir la naturaleza de sus valores característicos. Y entonces vamos a hacer este ejercicio, donde nos piden demostrar que el operador lineal T, definido en el espacio vectorial C2, con esta regla de correspondencia, es un operador hermitiano. Acuérdense que nos tienen que decir para qué producto interior, entonces aquí nos dicen producto interior usual en ese espacio vectorial complejo C2. Y nos piden encontrar sus valores característicos. Entonces, si yo logro clasificar al operador como uno de estos que tenemos aquí, voy a ser capaz de inferir de qué naturaleza van a ser sus valores característicos y voy a comprobar que precisamente si estoy obteniendo eso que estaba esperando. Entonces vamos a resolver este problema. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues hay que primero ver qué información me están dando para que yo pueda trazar el camino que me haga que mi procedimiento sea lo más sencillo posible. Y entonces tenemos que es para el producto interior usual. Si es el producto interior usual, significa que yo puedo utilizar a la base canónica como una base ortonormal, entonces me conviene resolverlo mediante matrices. Así de sencillo, entonces ya podemos saber que el camino más adecuado o más sencillo es resolverlo mediante matrices. Interpretación de la información del problema, estamos en el espacio vectorial C2, conocemos la regla de correspondencia de T. Me están preguntando si T es un... Bueno, me piden demostrar, ya sabemos que la respuesta es que sí, pero hay que demostrar que T es un operador de tipo hermitiano. Entonces, para poder definir que T sea un operador hermitiano, tengo que conocer al adjunto de T. ¿Por qué? Porque la condición para poder establecer que T es hermitiano, vamos a ver aquí, ya sabemos que lo vamos a resolver mediante matrices, entonces esta es la condición que tenemos que cumplir. Si me piden demostrar que T es hermitiano, significa que el adjunto es igual a la regla de correspondencia del operador T. Mediante matrices, entonces lo que vamos a validar es que si yo agarro a la matriz asociada al operador T y obtengo su conjugada transpuesta, esta matriz tiene que ser exactamente igual a la matriz original. Entonces esa es la condición que tenemos que validar y es precisamente en lo que nos vamos a concentrar en este problema, que es lo que nos mencionan aquí. Si se cumple esto, entonces puedo concluir que el operador lineal T es hermitiano y lo vamos a resolver mediante matrices. ¿Por qué? Porque si tenemos la libertad de proponer la base, entonces podemos proponer la base canónica y sabemos que para el producto interior usual que nos están definiendo en el problema, esta base canónica es ortonormal. Ya no se incluye aquí la validación porque ya lo hicimos en un video anterior y ahí dijimos que bueno, como ya se validó ahí, podemos tener seguridad para hacer uso de esta propiedad en otros problemas. Si aquí no se tuviera la libertad de proponer cualquier base o tampoco el producto interior no es el usual, entonces quizá, bueno, nos conviene resolverlo mejor mediante reglas de correspondencia y nos concentraríamos en esta propiedad de aquí. Pero bueno, entonces proponemos la base canónica del espacio vectorial complejo. Otra vez es muy importante que sea complejo porque si fuera real, acuérdense que cambia la base. Entonces, al ser un espacio vectorial complejo, podemos suponer esta base y ya sabemos que es ortonormal. Ahora vamos a encontrar la matriz asociada al operador referida a esta base ortonormal con el método simplificado para bases canónicas, donde entonces la primera columna va a estar asociada a los coeficientes de Z1 y la segunda a los coeficientes de Z2, primer renglón al primer término y segundo renglón al segundo término. Entonces nos quedaría 0 para Z1, 1 para Z2 en el primer renglón y 1 y 1 en el segundo renglón. Entonces esta sería la matriz asociada al operador T. Y ahora vamos a tener a la matriz asociada al operador adjunto de T para que podamos entonces realizar esta operación.
y si coincide, entonces ya podemos, si coincide que la matriz conjugada transpuesta de la matriz asociada al operador t coincide con la matriz asociada al operador t, entonces ya podemos decir que este es un operador hermitiano. Entonces tomamos a la matriz asociada al operador, que es esta de aquí, conjugamos y transponemos. Primero nos damos cuenta que solamente tiene números reales, entonces esto solamente se convierte en la transpuesta. Y además es una matriz simétrica. Entonces si es una matriz simétrica, la transpuesta va a ser igual a la original. Finalmente entonces podemos concluir que la matriz asociada al operador adjunto o la conjugada transpuesta de la matriz asociada al operador son la misma. Si esto se cumple, entonces la conclusión es que el operador es hermitiano. Ahora, solamente de forma un poco pues demostrativa, porque el problema realmente termina aquí, teníamos la posibilidad de utilizar bases de tipo ortonormal, la base canónica como una base ortonormal, entonces era mucho más sencillo de resolver mediante matrices, es un procedimiento bastante corto. Solamente para fines demostrativos, pues vamos a tratar de resolverlo mediante reglas de correspondencia para que tengamos el antecedente y aquí la referencia de cómo se resolvería. Entonces, mediante reglas de correspondencia, esta es la condición con la que vamos a trabajar, que es la que tenemos definida aquí en la diapositiva, que basta de tomar la regla que cumple para el operador adjunto y cambiar el operador adjunto por el operador original, porque esta es la condición que queremos verificar precisamente. Y esto entonces degradamos la expresión a esta que tenemos aquí. Entonces vamos a proponer a dos vectores, los vectores u y el vector b, aquí tendría que ser b, que representen a cualquiera del espacio vectorial C2, entonces los vamos a definir con los subíndices 1 y 2. U entonces contiene los miembros u1 y u2, donde pueden ser números complejos, y b los vectores b1 y b2. Entonces sustituimos y desarrollamos para utilizando la regla de correspondencia que nos define en el problema. Aquí tenemos la ventaja entonces que ya no tenemos que encontrar la regla de correspondencia del adjunto. Solamente queremos demostrar que el operador es hermitiano, entonces por eso aquí está implícita la condición de que el operador sea hermitiano. Entonces solamente vamos a trabajar con la regla del operador t y ya no con la del adjunto de t. Por esta razón entonces nosotros podemos sustituir estos dos vectores que acabamos de proponer, que son estos de aquí, en la regla del operador t. Y entonces ya podemos encontrar a la imagen del vector u bajo el operador t y la imagen del vector b bajo el mismo operador t. Entonces hay que considerar que todos los productos interiores también es importante resolverlos para el producto usual en C2, que recordamos que la diferencia del producto usual en R2 es que siempre los miembros del segundo vector van conjugados. Entonces esta es la expresión original. Si yo sustituyo al vector u en la regla de correspondencia de t, entonces aquí me quedaría u2, u1 más u2, porque propusimos al vector u como u1, u2. Y entonces me queda esta expresión. Después viene el vector b, que lo propusimos como b1, b2. ¿Sí? Aquí tenemos al vector u, propuesto como u1, u2, así como lo propusimos aquí. Y la imagen del vector b, hay que tomar al vector b, que es b1, b2, y sustituirlo en la regla de correspondencia del operador. Nos va a quedar b2, b1 más b2. Y es esto de aquí. Resolvemos para la regla usual, y entonces aquí tendríamos u2 por el conjugado de b1. Importante que no se nos olvide el conjugado. Aquí tendríamos u1 más u2, y todo esto por el conjugado de b2, es este término. Del lado derecho tendríamos u1 por el conjugado de b2, es esto de aquí, y u2 por el conjugado de todo esto, de b1 más b2. Esta expresión. Desarrollamos, este término lo dejamos igual, aquí sería u1 por el conjugado de b2 más u2 por el conjugado de b2. Del lado derecho, u1 por b2 por el conjugado de b2 lo vamos a dejar igual. Y aquí vamos a utilizar una propiedad que nos dice que si yo quiero conocer el conjugado de la suma de dos números complejos, equivale a que pueda obtener el conjugado de cada número y luego sumarlos. Entonces esa sería la expresión que tendríamos.
El lado izquierdo ya lo vamos a dejar igual y del lado derecho vamos a hacer estos productos. Entonces tendría U1 por el conjugado de B2, U2 por el conjugado de B1 y U2 por el conjugado de B2. Y entonces ya coinciden. U2 por el conjugado de B1, aquí está. U1 por el conjugado de B2 es este término y U2 por el conjugado de B2 es este término. Entonces se cumple y es la misma conclusión del resuelto mediante matrices. El operador lineal T es un operador de tipo hermitiano. Ahora, en el problema también nos pide encontrar los valores característicos de este operador lineal T. Entonces, si nos vamos a lo que platicábamos en la última diapositiva, ya sabemos, ya incluso demostramos que el operador es hermitiano. Entonces, si el operador es hermitiano, lo que vamos a decir, o la conclusión, o lo que esperamos, es que sus valores característicos sean reales. Entonces vamos a averiguar si esto se cumple. Entonces, para encontrar los valores característicos, y de una vez vamos a recordar este problema de valores y de vectores característicos, que lo vamos a utilizar mucho en el siguiente video. Para encontrar los valores característicos, entonces primero construíamos lo que llamábamos el polinomio característico, que, bueno, platicábamos la deducción de dónde sale esto, y que consiste en el determinante de la matriz asociada al operador menos lambda veces la matriz identidad del mismo orden que la matriz asociada al operador. Sustituimos, esta era la matriz que encontramos asociada al operador, menos lambda por la identidad de orden 2, nos quedaría menos lambda, 1, 1 fuera de la diagonal y 1 menos lambda. El determinante de una matriz de 2 por 2, producto de la diagonal principal, sería menos lambda por 1 menos lambda por la diagonal invertida, menos 1 por 1. Y entonces desarrollamos y nos queda este polinomio. Un polinomio que, bueno, va a ser más sencillo de encontrar sus raíces utilizando la fórmula general y obtenemos que estos son sus valores característicos. Que como esperábamos, pues sí son números reales, en este caso involucran números irracionales, pero son números reales. Entonces se cumple lo que esperábamos. Ya sabíamos que el operador era hermitiano, entonces sabemos que sus valores característicos son reales. Ahora vamos a hacer un ejercicio adicional, un ejercicio que viene en la serie, ¿sí? Cuando es el ejercicio 13 de la serie 4, ustedes pueden buscar ahí el enunciado, es el mismo que vamos a resolver aquí. Entonces dice, sea el espacio vectorial R3 con producto interior usual y un operador lineal T definido en ese espacio vectorial con esta regla de correspondencia. Esta regla de correspondencia muy seguramente ustedes ya la han utilizado en su representación matricial. Y sobre todo cuando quieren hacer eso que llaman como rotación de coordenadas y resolver un problema y resolverlo en un sistema de coordenadas en el que sería más sencillo de resolver. Entonces nos piden determinar si este operador es un operador de tipo ortogonal. Entonces, cuando me dicen que es ortogonal, ¿qué condición tengo que cumplir? Bueno, si lo veo mediante matrices, que si yo agarro la matriz asociada al operador y la multiplico por su conjugada transpuesta, perdón, para el caso que sea ortogonal sería nada más por la transpuesta, porque conjugada transpuesta va a ser igual a la transpuesta. Esto me tendría que dar a la matriz identidad, ¿sí? Si lo veo mediante la propiedad que tiene que cumplir para que yo le llame ortogonal, entonces su adjunto tiene que ser igual a la inversa del operador T. Entonces, eso es lo que nos piden resolver. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Mediante regla de correspondencia o mediante matrices. Pues nuevamente nos preguntamos, ¿puedo proponer a la base canónica de R3, porque estoy en el espacio vectorial R3, como una base ortonormal? Y la respuesta es que sí podría. ¿Por qué? Porque puedo utilizar el producto interior usual y ya validamos en un ejercicio anterior que, bueno, que la base canónica de R3 es ortonormal para el producto interior usual. Entonces, dada esa condición, es que sí va a resultar más sencillo que yo resuelva esto mediante matrices. ¿Ok? Y entonces mi primer paso, bueno, esta es la información que me están dando, que en realidad no hay mucho que decir aquí. Estoy en el espacio vectorial R3 y me dan la regla de correspondencia del operador y lo que me piden pues es determinar que se trate de un operador de tipo ortogonal. Y para eso pues implícita o directamente tendría que pasar por la regla del adjunto. En este caso, como lo vamos a resolver mediante matrices,
pues aquí va a estar implícita la matriz asociada al operador adjunto. Entonces, ya platicamos, se tiene libertad de proponer base y el producto interior que vamos a utilizar es el usual, entonces es mejor resolverlo mediante matrices. ¿Por qué? Porque esta base es ortonormal para ese producto interior. Ahora, algo que nos podría causar un poco de conflicto cuando vemos este problema en las series, y por eso decidí que resolviéramos es que estamos viendo coseno de teta, seno de teta, y por acá aparece otra vez seno de teta y coseno de teta. Además de x, y, que son x, y, z, que son los miembros del vector que vamos a sustituir aquí, de un vector cualquiera en R3. Nosotros, ¿qué interpretación le vamos a dar al coseno seno de teta? Pues le podemos dar un tratamiento como si se tratara de un coeficiente que represente cualquier número real. Es decir, vamos a resolver esto asumiendo que coseno de teta pues al final va a ser un número real, seno de teta va a ser un número real, ¿sí? Y entonces si yo quiero obtener la matriz asociada, el procedimiento sería equivalente, por ejemplo aquí, que coseno de teta resulte ser un medio, tuviera un medio de x. Y si yo veo aquí un medio de x, pues no me causa nada de conflicto y puedo resolver el problema sin ningún tipo de, sin nada en particular. Entonces hay que tratar a estos coseno de teta, seno de teta, como si se tratara de un coeficiente en los números reales, un coeficiente cualquiera. En principio, para construir la matriz asociada. Entonces la matriz se construye igual. Puedo utilizar la base canónica, puedo utilizar el procedimiento simplificado. ¿Qué me dice ese procedimiento simplificado? Columna 1 la voy a relacionar con x, columna 2 con y columna 3 con z. El primer renglón con el primer término de la imagen que tengo en la regla de correspondencia, y entonces coeficiente de x es coseno de teta, por eso aquí ponemos coseno de teta, menos y por seno de teta, entonces el coeficiente de y es menos seno de teta, aquí ponemos menos seno de teta, y no hay término para z, entonces ponemos 0. Después me voy al segundo término, aquí lo que tengo es x seno de teta, coeficiente de x entonces es seno de teta, y coseno de teta, coeficiente de y es coseno de teta, y no tengo z, entonces z ponemos 0. Y el último término nada más tengo 1 para z y 0 para x y y. Y esta es la matriz que les digo que seguramente ya han utilizado para hacer ese tipo de rotaciones de coordenadas. Y entonces lo que tenemos que validar es que esta matriz asociada al operador t, ¿sí? Si yo la multiplico por su transpuesta, tendría que llegar a la matriz identidad. Una matriz identidad que tiene que ser de orden 3 porque estoy multiplicando, o voy a multiplicar dos matrices de 3 por 3, que es la condición que tenemos aquí. Y entonces realizo esa sustitución. Matriz asociada al operador t es esta que ya encontramos aquí, por la misma matriz pero transpuesta, y nos tiene que dar la matriz identidad. Transponemos esta matriz, lo que significa colocar los renglones como columnas, y entonces llegamos a esta operación de matrices que vamos a resolver. Primer renglón por primera columna, entonces me quedaría coseno por coseno de teta, coseno cuadrado de teta, menos por menos va a ser más, seno cuadrado de teta, 0 por 0 me va a dar 0. Me cambio de columna, entonces me quedaría coseno por seno, menos seno por coseno, más 0 por 0, solamente tengo este término. Y finalmente coseno por 0, menos seno por 0 y 0 por 1, me va a quedar aquí 0. Me cambio de renglón y empiezo con la primera columna. Y aquí voy a tener seno por coseno, menos coseno por seno y 0 por 0. Cambio de columna otra vez, seno por seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta más 0. Entonces este término. Y el último sería seno por 0, coseno por 0 y 0 por 1. Me cambio al último renglón, estos dos me va a dar 0, porque tengo 0 por lo que aparezca aquí, 0 por lo que aparezca aquí y 1 por el 0 de acá. Entonces, al no tener un número distinto de 0 aquí, van a resultar 0 y aquí sí me va a dar un valor que va a ser 1. Entonces tengo esta expresión. Lo primero que me puedo dar cuenta es que estos pues se van a cancelar. Estos son 0. Y yo quiero igualar esto a la matriz identidad.
Entonces, qué identidad trigonométrica podría utilizar aquí para relacionar esto con la unidad? Pues si ustedes recuerdan de álgebra, la identidad es la pitagórica. Seno cuadrado más coseno cuadrado de teta, perdón, aquí hizo falta teta, es igual a 1. Si yo hago esa sustitución significa que esto es igual a 1 y esto es igual a 1. Y finalmente me queda la identidad del lado izquierdo que sí coincide con lo que tenemos del lado derecho. Por lo tanto se cumple y esta matriz es una matriz de tipo ortogonal. Y por lo tanto el operador asociado a esa matriz pues también es un operador que le puedo llamar un operador ortogonal. Entonces este tipo de problemas de clasificación de operadores se resume primero. Mi primer paso siempre va a ser, bueno, preguntarme si va a ser más sencillo que lo resuelva mediante reglas de correspondencia o mediante matrices, que eso ya sabemos que es. Si yo puedo proponer a la base canónica como una base ortonormal que va a pasar cuando el producto interior sea el usual, entonces lo mejor es mediante matrices. Si no, me voy a reglas de correspondencia. Y lo segundo es identificar la condición que tengo que validar. Si me dicen, bueno, hermitiano, esto es lo que tengo que probar, antihermitiano, esto, simétrico sería esto, antisimétrico, esta condición. Y entonces ya conozco la condición que tengo que evaluar para decir si es antisimétrico, si es unitario o lo que sea que me pregunte. Entonces vamos a terminar aquí el video. Ya en el siguiente video vamos a hablar acerca del teorema espectral.